Hola. Hola, ¿me escuchás? Marcelo, Sí, ¿me escuchás? sí, ¿cómo Ah, vas? buenísimo. Bien, ¿vos? Muy No sé si bien. usar, ahora que te veo con auriculares, no sé si vale la pena usarlos o... Sí, para ti sí, por favor. ¿Sí? A ver, aguanta, te busco... No, me alcanzan, los míos están ahí al lado. Entonces, de esa manera solo se escucharía... O sea, ¿de qué me sirven los auriculares a mí? A ver. A ver. ¿Ahí me escuchás? Perfecto, Marce. Sí. Muy bien, perfecto. No sé si de acá se escucha igual. ¿Vos, Ro, escuchás igual la computadora? Sí. Ah, bueno. Bueno, no sé. Auriculares. Ah, espera. Buen día, te Eh, escuchamos súper bien. auriculares con micrófono. Ahora sí. Ahora me está funcionando el auricular. ¿Me escuchás, Carlos? Perfecto, Marce, te escucho muy bien. Listo, perfecto. Esperamos un ratito entonces, ¿no? Sí, si quieres puedes ir montando tu presentación. Perfecto. Buen día a todos. Por favor, los que tengan los videos activos, los desactivan. Solamente está permitido el video, la cámara de video de Marcelo. Gracias. Pantalla. Bien. Carlos, ahí se ve la pantalla compartida mía. Genial, Sí, sí, perfecto. súper bien. A ver. Bueno, vamos a dar un minuto más Bueno. y a las 10:05 hora de Bogotá, Colombia, arrancamos, ¿te parece? Sí, por mí está perfecto. Genial. Hola, buenos días.
Bueno, son las 10:05. Buen día de nuevo para todos y gracias por acompañarnos en esta primera videocharla que hemos realizado entre Dagnis y la Colombia Beer Fair. Hoy tenemos el gusto de contar con Marcelo Gawensky, un gran amigo argentino, que nos va a hablar un poquito sobre aves migratorias y turismo y los retos y oportunidades. Marcelo, gracias por aceptar la invitación. Un fuerte abrazo desde Colombia y bueno, adelante. Muchas gracias, Carlos. Bueno, y gracias a todos por estar acá compartiendo. Y bueno, espero que estén pasando una cuarentena, digamos, cómodos y bueno, ejercitando un poco la paciencia en estos tiempos. Y bueno, de nuevo te agradezco mucho, Carlos, por la invitación. Y quería contarles a todos que esto es una charla bastante corta en realidad, que tiene una intención de quizás plantear algo, quizás un problema o unos retos que tenemos, oportunidades relacionados a las aves migratorias y el turismo, pero que seguramente cuando termine la charla van a quedar más preguntas que respuestas. Es como plantear un problema y después que cada uno lo piense también para su región, porque yo lo voy a plantear desde la región donde vivo. Yo vivo en Buenos Aires, tengo mi propia compañía de tours de observación de aves, y los tours más que nada son en Argentina. Esta charla viene de un foro en el que participé el año pasado, en la Feria de Aves de Sudamérica. Era un foro de aves migratorias y me invitaron para participar de ese foro. Yo dije con mucho gusto, pero bueno, no, por mi formación yo no soy biólogo, no soy especialista en aves migratorias, pero sí soy guía de observación de aves y me encuentro con estas aves en relación con mi profesión, o sea, cuando voy con pasajeros y las muestro. Entonces se me ocurrió que estaría bueno armar una charla que combinara estas dos cosas, y así es que salió esta pequeña charla. Así que vamos a empezar, si les parece. Creo que Carlos, no sé si lo dijo antes, pero puede llegar a quedar algo de tiempo para preguntas, van a ser al final, y creo que por escrito. Pero bueno, vamos a... aviso también que es la primera vez en mi vida que uso Zoom, así que bueno, vamos a empezar. Primero quería plantear quizás esta relación que hay entre las aves migratorias y el aviturismo, ¿no? Y es algo que por lo menos en mi región ocurre, pero yo creo que también pasa en todo el mundo. O sea, muchas especies que tienen un destacado valor en aviturismo, o sea, que son atractivas para pasajeros que viajan por todo el mundo para observar o fotografiar aves, son migratorias. Y en algunos casos esas especies pueden ser hasta la principal razón de la elección de destino. O sea, siempre, bueno, en general, la mayoría de los pasajeros no viaja por una o dos especies, pero suele haber alguna que es la que genera la motivación para moverse, para ir a tal lugar a ver una especie. Perfecto. Entonces, perdón, se escuchan otros audios. Va a ser 50 minutos. Se están, seguramente se están... No sé si todos lo están escuchando o solo yo, pero bueno, hay otros audios nuevos. Les pido que apaguen silencien sus audios. Así se van sumando. Y bueno, bienvenidos. Recién empezamos. Les decía, esta entonces es la relación entre las aves migratorias y el aviturismo, que es mi especialidad. O sea, mi especialidad es en aviturismo, no en aves migratorias. Es esta, que pueden ser hasta la principal razón de elección de destino por parte de un pasajero que va a viajar a algún lugar. Bien, este sería el planteo de la situación. Ahora, esto genera ya un reto que tienen las aves migratorias en sí, con o sin aviturismo. O sea, ellas tienen un muy complejo escenario de conservación.
porque tiene una alta diversidad de amenazas con las que se pueden encontrar en todos lados, tanto en los sitios donde crían, como en los sitios donde pasan el invierno, o también en donde, perdón, voy a servir agua porque se me está secando la voz. También a lo largo de su viaje se pueden encontrar con un montón de amenazas diferentes. Pero además, el escenario es complejo por la dificultad que existe de coordinar acciones entre diferentes distritos. O sea, si vamos, imagínense en un escenario ideal que se están coordinando, tratando de coordinar acciones para disminuir las amenazas de una especie tal. Cuando es una especie migratoria, ya hay que coordinar entre hasta distintos países, a veces distintos continentes, pero ya distintos distritos hacen que sea más complicado todo, así que esto es un reto, perdón. Bien. Entre las amenazas que las aves encuentran, que pueden ser, estas amenazas son válidas para un ave que no es migratoria también, pero en general un ave que no es migratoria quizás no tiene tanta diversidad de amenazas, tiene alguna de estas amenazas. Pero un ave que se mueve, que vive que nidifica en un bosque, se mueve por otros lugares y pasa el invierno en otro bosque, digo bosque, pero puede ser pastizal o lo que sea, se puede encontrar hasta con todas estas amenazas. La principal, creo yo, es la destrucción o modificación del hábitat. La destrucción del hábitat es más fácil verlo con la deforestación, pero modificación del hábitat podríamos pensarlo también con un pastizal en la que empieza a crecer una especie exótica invasiva de pasto que cambia las condiciones de ese pastizal y ya no lo hace atractivo para el ave que necesitaba el pastizal nativo. Después tenemos la cacería directa, ¿no? Alguien que vaya con un arma y les apunte e intente cazar o les dispare a este ave hipotética. Después, algo que no es menor tampoco, la captura para uso como ave de jaula, que en muchos países sucede, en Argentina también, con algunas especies que son muy, muy buscadas por cazadores, aunque estén protegidas, pero como no hay un buen control, digamos, en el campo, no hay controles suficientes, la cacería sucede aunque sea ilegal. Después la contaminación. Por citar un ejemplo, podríamos pensar en quizás todos o algunos hayan visto videos o imágenes de los albatros, muchas aves marinas en realidad, que consumen plástico, o sea, agarran tapitas de botellas, cualquier cosa de plástico y la tragan, porque no la diferencian de su alimento natural, y con eso alimentan a sus crías, a sus pichones, que luego mueren. Ese es por solo citar un caso. Y después algo también muy importante, que es la competencia directa por recursos alimenticios, porque especialmente con las aves marinas, pero hay un montón de otros ejemplos, nosotros competimos directamente, tenemos pesquerías perdón, que apuntan al mismo recurso alimenticio que un montón de aves, de especies de aves. Así que bueno, estas serían las amenazas para las aves. Pero las amenazas para el aviturismo, que tienen que ver con lo que acabo de decirles, es que, bueno, los emprendimientos que existan de aviturismo en destinos donde las principales especies tengan hábitos migratorios son especialmente vulnerables. O sea, son vulnerables en corto, mediano o largo plazo. Porque estos emprendimientos están, imagínense, quizás alguno de ustedes esté involucrado en algún emprendimiento de aviturismo, saben todo el esfuerzo que hay detrás, la inversión, todo lo que lleva, y no queremos que tengan muchas amenazas. Ahora, una amenaza que tenemos en este momento, todos los que nos dedicamos al turismo, es esta pandemia, ¿no? Pero bueno, es algo global que esperamos que pase lo antes posible y pronto vuelva el turismo. Pero en el caso de que hagamos un emprendimiento pensando en una o algunas especies de aves que son migratorias, estas aves podrían desaparecer en corto plazo incluso, porque lo que pasa con muchas aves migratorias es que al moverse toda la población, y a veces se mueven todos concentrados en pocas bandadas, son muy vulnerables a que les pase algo y se mueran, se extingan.
Así que estas amenazas, si bien ya es válido lo que vimos recién de las amenazas para las aves en sí, pensemos, si nos trasladamos al aviturismo, estos son amenazas directas también para posibles proyectos en aviturismo. Así que este era el escenario que quería plantearles. Y ahora quería mostrarles algunas imágenes, para que sea un poco más linda la charla, obviamente, de aves de mi región, o sea, de Argentina, algunas especies que elegí, que tienen algún hábito migratorio. Son más o menos migratorias, todas se pueden considerar migratorias, digamos, de larga distancia o corta distancia, y quería contarles cuáles son las amenazas que tienen. Van a ver que muchas de estas aves, como esta que estoy poniendo acá, son aves de pastizal. Los pastizales son los pastizales naturales, ¿no? Son uno de los ambientes en mayor peligro o que mayor disminución han tenido porque suelen ser buenos sitios para la agricultura. Argentina es históricamente conocida por sus pampas. Buenos Aires está en la región de las Pampas, que tenía naturalmente extensiones inmensas de pastizales naturales. La mayor parte de estos pastizales fueron modificados. O sea, en un principio, en Argentina se comenzó con la ganadería, fue la primera actividad en los pastizales. Eso hizo que algunas especies muy sensibles fueran desapareciendo, pero la mayoría de las especies estarían, de acuerdo dependiendo de la carga de ganado que tengan estos pastizales, hay especies que están habituadas, que incluso naturalmente habían mamíferos que pastaban en estos pastizales. Así que, pero luego lo que terminó de convertir estos pastizales en algo que no es hábitat para estas especies es la agricultura, porque ahí sí ya cambiamos un pastizal por una plantación de algo. Bueno, muchas de estas especies están relacionadas con ellas. Le decimos, a que le puse los 3 nombres. El primero arriba, entre comillas, es el nombre común en español que usamos mayormente en Argentina. Después tenemos el nombre científico y el nombre en inglés, que es el que usamos los guías, ¿no? Son capuchinos, les decimos, pero son semilleros, o seed eaters. Esta es una especie en peligro, que se llama marsh seed eater en inglés, que tiene doble amenaza. Una es la pérdida del pastizal, que es lo que le pasa a muchas de estas especies, y otra es que es una ave muy bonita, de un canto muy lindo, y entonces tiene una cacería dirigida para un trampeo, digamos, las trampean, los cazan con trampas para vender ilegalmente, por eso están en peligro. Tenemos varias especies de estos capuchinos o esporofilas. Le decimos corona gris, el chestnut seed eater es otra especie que puede ser encontrada hasta en el mismo ambiente que el de recién, ¿no? Necesitan unos pastizales especiales que no son muy abundantes. Estas especies de aves nidifican aquí en Argentina, en el nordeste argentino, pero en invierno migran hacia el centro de Sudamérica, hacia la zona del Pantanal, por ejemplo, para que se den una idea. Esta es una especie recientemente descripta para la ciencia, el capuchino iberá, se llama así por los esteros del Iberá, que es una ecorregión del nordeste argentino muy atractiva, y esta especie fue descubierta ahí, pero como las otras, se sabe que es migratoria, ya tiene registros al menos en Paraguay y creo que ya en Brasil también. Después otras que quizás no estén tan amenazadas, pero se nota una disminución por pérdida de hábitat. Esta especie no es capturada para ser ave de jaula, pero sí pierde el hábitat. El tachurí canela, como le decimos, una ave muy chiquita, un tiránido. Las de recién tenían hábitos migratorios relativamente cortos o mediana distancia. Pero que le decimos charlatán, el bobolink en inglés, tiene una migración larga. Es una especie que nidifica en los pastizales del norte de América y en su invierno viaja hacia nuestro verano y habita pastizales del nordeste argentino, pero se juntan especialmente en arrozales. O sea que ahí tenemos otro conflicto con los dueños de estos arrozales, porque son bandadas en las que casi toda la población se concentra en unos pocos arrozales. Y después tenemos también playeros migratorios de pastizal,
o sea, hay un montón, tenemos muchas migratorias que no son de pastizal, pero los de pastizal son los más sensibles, por esto que les decía de que los pastizales son ambientes muy modificados generalmente. A este le decimos playerito canela, el buff-breasted sandpiper. También viene de los pastizales de Norteamérica hacia nuestros pastizales. Y hace algunas paradas en su camino en otros pastizales que están más hacia el norte, por ejemplo en Bolivia. Esta especie y esta otra también, que le decimos batitú, el upland sandpiper. Las dos tienen un hábitat bastante similar y son especies que han disminuido mucho por la pérdida del hábitat, especialmente porque en realidad nadie, hoy por hoy, casi no sufrirían cacería, queremos creer. Y después tenemos otras especies que migran, pero hacen una migración diferente, que nosotros acá en Argentina la conocemos porque todos los inviernos, en esta latitud donde yo vivo, en Buenos Aires, vienen especies del sur, o sea, de más al sur, del sur patagónico. Esta especie le decimos monjita chocolate, es el chocolate vented tyrant. Es muy atractiva tanto, bueno, como lo pueden ver, pero también, o sea, como objetivo para turistas también. Es un tiránido bastante grande, con una silueta hermosa, es un bicho muy migratorio, o sea, lo ves volando y parece un chorlo. En verano nidifican en el sur patagónico, pero en invierno vienen hasta lo que eran los pastizales del centro argentino. Lamentablemente, además de la pérdida de hábitat, aunque en realidad es una especie que también usa ambientes modificados, hoy por hoy tiene otras amenazas, como podría ser la introducción de especies exóticas. Tenemos al estornino pinto, o common starling, que está aumentando mucho su población, fue introducido en Argentina en la década del 70, que usa los mismos ambientes y posiblemente sea una competencia directa por el alimento. Otra especie del sur patagónico que migra es el chorlito ceniciento, le decimos así, Magellanic plover, una especie muy atractiva para turistas extranjeros especialmente, porque pertenece a una familia monotípica, o sea, una familia en la cual solo hay una especie y es esta. Disculpen. Entonces hay gente que viaja por el mundo intentando ver la mayor cantidad de familias de aves posibles, y bueno, tienen que venir a ver esta especie. Además es muy lindo, como pueden ver. Y hace una migración desde sus sitios de nidificación en el sur argentino, en el sur patagónico, hacia las costas del centro argentino, la costa de la provincia de Buenos Aires y nordeste patagónico. Así que hay una migración ahí que obviamente este ave necesita de los dos hábitats para subsistir. O sea, si algo ocurriera en su sitio de invernada, afectaría a la especie por más que el sitio de nidificación estuviera intacto. Y esta es una especie súper icónica que quería sumar a la charla, es el macato viano, como le decimos, o hooded grebe. Es una especie en peligro crítico de extinción por muchas razones. Las principales son la introducción de especies exóticas, porque ellos nidifican en lagunas en la estepa patagónica, donde hay una especie de planta que necesitan para hacer sus nidos. Y lamentablemente en Argentina, especialmente en la Patagonia, ya hace mucho tiempo existen introducción de truchas para la pesca deportiva principalmente. Y la introducción de truchas en esas lagunas hizo que cambiara el pH del agua, y por eso, por esas características químicas del agua que cambiaron, esta planta no crece, así que no tienen la planta que necesitan para hacer sus nidos. También tenemos una especie de mamífero carnívoro pequeño, el bisón norteamericano, o American mink, que es tremendo porque se alimenta de un montón de cosas diferentes, aparte es bastante acuático, así que ha hecho estragos en nidificaciones, en nidadas de estas especies. Y también tenemos una sobrepoblación de una gaviota, la gaviota dominicana, que al haber más, bueno, ellos constituyen una amenaza para los huevos y pichones. Y por si eso no fuera poco, esta especie tiene hábitos migratorios también, porque en invierno, cuando esta zona de la Patagonia, esas estepas se vuelven casi completamente inhabitables, esta especie migra
es una migración relativamente corta, pero vuelan todos hacia la costa marina del Atlántico patagónico, especialmente el estuario del río Santa Cruz. Y lamentablemente en estos momentos está siendo construida una represa, bueno, en realidad serían dos, pero bueno, en ese río, en el río Santa Cruz. Esto podría modificar, o sea, se diría seguro, las características de este río y del estuario, y no sabemos las consecuencias. Así que fíjense este caso emblemático. Y también quería mostrarles una especie que quizás muchos no asocian con las migraciones, pero muchas especies marinas son migratorias, y los pingüinos no son la excepción. En este caso el pingüino patagónico, como le decimos acá, o de Magallanes, tiene colonias muy grandes en el nordeste patagónico argentino, sobre la costa atlántica, algunas de más de 1 millón de pingüinos. Pero claro, eso es en la época reproductiva, que es en la primavera y verano nuestros. En invierno ellos migran, no vuelan, pero migran nadando, hacia el norte siguiendo los cardúmenes de anchoitas que ellos comen y de otros animales marinos. Llegan hasta más o menos la latitud de la ciudad de Río de Janeiro, para que se den una idea. Y ahí tenemos un caso de un ave con la que nosotros competimos por su recurso alimenticio, porque estas anchoitas, bueno, tienen pesquerías que apuntan a ellas. Entonces tenemos también un ave que quizás hoy por hoy tenemos muy buenas reservas que la protegen en el nordeste patagónico, que protegen sus sitios de nidificación, pero en el mar es otra la cuestión. Cuando ellos están en alta mar pescando, están compitiendo con los barcos y se enfrentan a un montón de problemas. Así es con estos bichos. Y el último ejemplo que quería mostrar de Argentina es el de estas 3 especies de como gansos que tenemos patagónicos, que migran en invierno, migran hacia el centro de la provincia de Buenos Aires, sur de la provincia de Buenos Aires, a una zona donde ellos tradicionalmente migraban, hoy lo siguen haciendo, pero es una zona mayormente agrícola. Se enfrentan con varias amenazas. Una que se está erradicando de a poco es la cacería, porque antes, hasta hace no muchos años, estaba permitida su cacería. Porque son 3 especies, ahí tienen los nombres. 3 especies, 2 de ellas están todavía, digamos, en números considerables, pero hay una que está en peligro crítico de extinción. Al menos su población continental, porque en las Islas Malvinas hay otra población, sería otra subespecie. Algunos dicen que podría ser considerada otra especie distinta. Las de las islas están bien, están en buenas cantidades y no tienen muchas amenazas. Pero la población continental se estima, bueno, en pocos individuos, y encima se parecen mucho a la hembra de una de las especies que están bien. Voy a tratar de mostrarles acá con el mouse, no sé si ven el mouse. Estos 2 de acá, que está haciendo un círculo alrededor, son el cauquén colorado, le decimos. Este de acá también. Pero esta de acá es una hembra del cauquén común. Fíjense qué parecidos. O sea, la principal diferencia está en un anillo periocular que tienen, que es clarito. Pero eso los cazadores, obviamente, incluso si los que se fijan podrían notarlo, pero nadie en realidad se fijaba especialmente. Por eso ahora están protegidas las 3 especies, está prohibida la cacería, pero pese a eso tenemos aún así cacería furtiva, incluso de turistas que vienen del extranjero. Hace unos años hubo un grupo de malteses, no sé si han escuchado alguna vez lo que pasa en la isla de Malta con las aves migratorias. Bueno, tienen aún esa amenaza, pero por otro lado también está el tema de que ellos van a esta zona agrícola en la época en la que están brotando las nuevas plantaciones, así que obviamente los dueños de estos campos tienen preocupación. Perdón, ahí voy a cambiar algo. Ya estamos terminando igual, porque este es el último ejemplo que quería mostrarles de acá a Argentina. Y ahora quería... a ver si pasa. Un segundo. Ahí está. Quería terminar la charla con un ejemplo de que también estos retos generan oportunidades. No todo el panorama es negativo, por suerte, y la imaginación humana es tan grande
que es ilimitado lo que podemos hacer para contrarrestar esto. Quería mostrarles este ejemplo. No es de Sudamérica, sino que ocurre en Medio Oriente. Esta es la grulla común, Common Crane, que es una especie que nidifica en Europa, Eurasia en realidad, pero en invierno migran hacia, muchas de ellas hacia África. Y la principal ruta de migración, o una de las principales rutas de migración del mundo, se da a lo largo de lo que se llama el levante del Medio Oriente, que es el levante del Mediterráneo en realidad, que es donde está ubicado Israel, el Líbano, Jordania. Eso es porque muchas aves no migran, o sea, hacen todo lo posible por evitar cruzar el océano, en este caso el mar Mediterráneo. Entonces van siguiendo la costa. Y así es como llegan a esa zona y se produce como un embudo donde pasan millones de individuos. Es impresionante. Esto es en Israel. Ellos tenían un problema, claro, esto era atractivo, obviamente, ver todas estas grullas, y un montón de otras especies, no son solo grullas. Esta de las fotos sí son grullas, pero hay un montón de otras especies que pasan por ahí. Pero uno de los problemas que tenían es que, claro, se alimentaban justo en los valles fértiles de esa zona, de las plantaciones que existían ahí. Pero lo que se hizo fue investigar qué cosas podían hacer para contrarrestar esto que hacían estas aves en las plantaciones, y decidieron, esto es un programa del gobierno, básicamente establecer una zona de alimentación para ellos y darles de comer. Por eso están viendo este tractor. Este tractor pasa en época de migración de estas aves, pasa todos los días tirando maíz y otras semillas que son alimento para aves. Entonces se concentran ahí las grullas en vez de ir a los campos de los alrededores, en vez de afectar a los agricultores. Esto obviamente genera oportunidades también para el turismo, o sea, para el aviturismo, que es el que nos interesa a nosotros en especial. Es un lugar impresionante para ir y ver cantidad de aves. Y fíjense esto que hicieron, ese tractor que está llevando, ese tractor que está llevando un acoplado con gente observando y sacando fotos. O sea, esto a mí me gusta pensar que podría ser posible en la imagen que les mostré, voy a volver un par, en esta, ¿no? Imagínense, acá podría haber una oportunidad. Está bien, bueno, no son las mismas las condiciones, quizás no sea la misma la cantidad de gente que iría a ver esta especie acá, pero es para pensar un caso por lo menos de una solución que encontraron que hasta ahora funciona. Quería mostrarles, ahora voy a terminar esta charla con un cortísimo video, dura 1 minuto, porque para que vean lo impresionante que es esto. Esperen un segundito. Tengo que compartir, cambiar la pantalla. Les decía hoy que esta es la primera vez que uso Zoom, así que no lo tengo muy claro. ¿Dónde está? Creo que voy a necesitar ayuda. Carlos Mario, si querés hablar ahora, así me ayudas a encontrar de nuevo lo de compartir pantalla. Controles de reunión. Ok, Marcelo. Sí. ¿Cómo hago para volver a...? No estoy viendo lo de compartir. Tengo que dejar de compartir esa. Ahí está. Sí. Listo. Ajá. Y Exacto. ahora... Perfecto. Compartir pantalla. Ahí está. Ahora sí. Voy a poner este video. Espero que díganme si se Sí. ve bien. Sí, ya está viendo. Ahí se está poniendo grande. Bueno, les digo, a veces anda lenta mi computadora o internet, así que espero que no se trabe mucho, pero es un video de 1 minuto que muestra lo que están haciendo ahí en Israel por estas aves migratorias. Ahí va.
Bueno, no sé si quedó claro ahí. Perdón. Voy a terminar con otra diapositiva. Volvemos a esto. Ya estamos, ¿eh? Creo que quedó algo de tiempo, ¿no? Para preguntas. Sí, Marcelo. Tenemos Perfecto. tiempo. Ahí terminamos. Quería dejarles esta diapositiva con mi nombre, bueno, mis datos por si alguien se quiere comunicar, ya quedó algo, si queda alguna duda más allá de lo que pueda responder ahora. Así que espero que esta charla sirva para plantear un problema que ahora todos quizá podamos pensar en nuestros lugares y ver las amenazas que tenemos que tal vez no estamos considerando, como esta amenaza que nadie quizá consideró alguna vez, que es esta pandemia. Pero bueno, estaremos más preparados para la próxima, pero bueno, estaría bueno que nos preparemos también para otras amenazas como estas, que también son muy, muy factibles, lamentablemente. Bueno, Carlos Mario, vos dirás. Ok, Marcelo, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, por tu disponibilidad y bueno, como decías, queda tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para Marcelo, por favor escribe en la opción de chat y Marcelo va a estar atento a seleccionar las mejores preguntas que él considere y dar respuestas. Te hago una pregunta, ¿dónde veo yo la opción de chat? Perdón. Chatear, bajas. Salgo de esta pantalla así, ¿no? Me imagino, ¿o no? ¿No estás viendo los chats? No sé cómo verlos porque nunca entré acá, a ver. Ah, ahí está, chats. Ahí está. Pero igual voy a poner... Perfecto. Si alguien tiene alguna pregunta para Marcelo, está disponible. Y Ricardo Galeano dice que si van a grabar la charla. Sí, la charla se está grabando, Ricardo. Te preguntan si es bueno alimentar las aves en lugares como lagunas para generar turismo. Eso es una cosa que te preguntan. Si es bueno alimentar las aves para... Sí. Y el tema siempre es considerar el caso puntual. Yo creo que con las aves y con nada en realidad se debe generalizar. En el caso que acabo de mostrar era para contrarrestar una amenaza que existía, que era que, bueno, estas grullas iban a las plantaciones de los alrededores, entonces generaba un conflicto que se resuelve por ahora. Este es un programa que empezó en 1999 y va funcionando bien. Se resuelve de esa manera. Habría que extrapolar eso a cualquier otro caso del mundo tal cual, sin analizar digamos, detalladamente el caso puntual al que queremos llevarlo, sería riesgoso por lo menos. Yo creo que si es por algo similar, si de esa manera estamos evitándole otro peligro a esas aves, yo creo que podría ser considerado, pero siempre pensando en el mal menor. Pero todo esto debe ser, en mi opinión, tiene que haber un estudio detrás y no tiene que ser solo, ¿cómo se dice? No tiene que ser solo porque tiene sentido, sino llevarlo también a los datos, a la información, o sea, hacer un estudio serio y ver qué está pasando con esas aves y qué pasaría si no hiciéramos nada o si le diéramos algo. Los alimentadores de aves, o sea, son muy comunes en aviturismo y de por sí no estarían mal. El tema es cómo los utilizamos y el contexto. Yo sí creo que en sitios donde el ambiente ha sido muy modificado y ya por el hombre, darles digamos, devolverles de alguna manera algo que les sacamos no está mal. Pero de nuevo, no podemos, para mí no se puede extrapolar tan fácilmente. Está buena Vale. La pregunta, gracias. También te preguntan que cuáles son las estrategias de conservación de podíceps en Argentina, que si están haciendo monitoreo y cómo ven las poblaciones en los últimos años.
Sí, bueno, yo no tengo contacto directo con esa, digamos, con el programa de conservación del macato diano, pero sí sé de oído porque tengo amigos que han trabajado ahí, que están ahí, y también obviamente se hace bastante, se publica bastante lo que se está haciendo. Una de las cosas que se hicieron es trabajar fuerte tratando de disminuir a esas amenazas que les dije de animales introducidos, o sea, poniendo trampas para esos bisones, matando gaviotas, quedaban tan pocos, quedan lamentablemente tan pocos, que hay que hacer todo lo que esté eh, al alcance para salvarlas. El tema es que esta nueva amenaza que es la de ¿cómo se llama? La represa, se hicieron muchas movidas, pero hay tanto interés económico detrás que lamentablemente se está llevando a cabo, así que no sabemos qué va a pasar con esto. Y lamentablemente se está yendo bastante mal a estos bichos. Esta última temporada yo escuché que costó mucho encontrar, y no sé, no quiero mentir, pero no sé si encontraron incluso alguna nidada de este maca este año. O sea, pueden pasar muchas cosas. Podría haber una erupción volcánica, podría haber una nevada extraordinaria en un tiempo en el que no era el correcto y estos bichos se van, o sea, se extinguen, quiero decir. Así que es muy delicado. Eso es lo que conozco. Vale, Angie te pregunta si en Argentina tienen sitios para ver bandadas de rapaces en migración y qué especies son más comunes ver allá en cuanto a rapaces. Las bandadas de rapaces, yo la primera imagen que puse, me olvidé de decir, de la presentación, es una bandada de rapaces, pero también de esa ruta migratoria de Medio Oriente, de Israel. En Argentina está muy al sur, entonces esas bandadas que ustedes ven pasar tan concentradas ya se dispersan para cuando llegan a nuestra latitud. Así que la mayoría de las especies no se ven bandadas, salvo por ejemplo el que le decimos aguilucho langostero, el buteo swansoni, que se llega en bandadas grandes a esta región, a la región pampeana. Pero no hay como un sitio al que uno pueda ir a verlo, sino que hay una época en la que uno tiene que estar más atento y mirar porque pueden pasar por arriba de la ciudad. Así que no sé si eso responde también a esa pregunta. Sí, perfecto. Hay una pregunta que hace José que quería preguntar yo algo parecido, y es que si sabes cómo hicieron en Buenos Aires para crear la Costanera Sur, área de protección de aves que es pulmón de la ciudad y área de descanso para las aves migratorias. ¿Fue impulsada por el gobierno o por entidades privadas? Fue impulsada por la ciudadanía, básicamente. Hubo mucha presión ciudadana. Igual es algo que ocurrió cuando o sea, yo esto lo sé también de oído, de conocer gente que estuvo en esa movida, porque eso fue, la reserva se declaró reserva en la década del 80. Yo nací en el 84, así que no lo he vivido eso, pero, pero sí es casi yo considero esa reserva casi como un milagro que exista, porque es un accidente que exista esa reserva. Porque no sé si todos si conocen la historia, pero eso fue terreno ganado al río, o sea, eso era agua, era el río. El barrio que está al lado, Puerto Madero, toda esa zona también había sido ganado al río mucho tiempo atrás, a principios del siglo XX. Pero en la década del 70, bueno, como se impulsó este proyecto de ganar más terreno al río, o sea, rellenar, para la construcción, para construir edificios, etc. Y eso comenzó, primero hicieron básicamente como el marco de lo que querían rellenar del todo, o sea, los caminos por los cuales entraban los camiones a rellenar. En ese momento también se estaban demoliendo muchas casas porque se estaban construyendo las autopistas acá en Buenos Aires. Entonces con ese material de demolición fueron ganándole espacio al río. Luego el proyecto se paró, pero sería por falta de fondos. Y se paró por un tiempo. Y en esta zona, bueno, la costa del río, bueno, estamos muy cerca del delta del río Paraná, y enseguida empezaron a crecer plantas y empezaron a venir aves, primero acuáticas, pero luego también no acuáticas, a usar el lugar, y hubo gente que empezó a ir ahí a observar esta naturaleza, porque era un espacio que realmente faltaba en la ciudad. Ahí la ciudadanía, o sea, hubieron varias organizaciones, yo no recuerdo los nombres, pero hubieron organizaciones ciudadanas tipo ONGs,
que se movieron para presionar que ese sitio fuera declarado reserva. Y por esos milagros que ocurren a veces, fue declarado reserva en la década del 80, no recuerdo si fue en el 86, pero bueno, en la década del 80 se declaró reserva, y gracias a eso hoy un terreno que de otro modo sería súper valioso para la construcción, porque el barrio que está al lado, Puerto Madero se llama, es de los más caros que hay en Buenos Aires, hoy está protegido. Igual tuvo épocas de abandono, tuvo épocas de incendios frecuentes hechos adrede por los grupos, ¿cómo se llama? Los developers, los grupos constructores querían a toda costa adueñarse de estos terrenos, pero hoy está, yo creo que por suerte, está bastante bien protegida para el futuro. Esa sería la historia, y es un lugar que los que estuvieron deben recordar cómo es, y los que no, si alguna vez vienen a Buenos Aires, por lo menos vayan un rato, porque vale la pena un montón ir a ver toda la naturaleza que hay ahí. Ajá. Ya, pues en general, alguno de nosotros ha estado en algún sitio donde dice, uy, qué cantidad de migratorias que hay aquí. Quizá con base en lo que acabas de explicar, ¿qué recomendarías si uno piensa, a mí me parece que esto se debería proteger? ¿Cuál sería más o menos brevemente las líneas a seguir? Yo creo que es muy complejo, pero básicamente lo ideal para proteger al menos a mediano plazo a estas especies es proteger sus sitios de nidificación, proteger sus sitios de invernada y proteger los lugares que ellos usan digamos, a lo largo de su migración. El tema es que para eso, o sea, lo ideal va a ser movernos en la coordinación de esos esfuerzos. Primero, obviamente, habría que recurrir a los estudios de base que puedan haber hecho ya previamente sobre las problemáticas que tienen, primero la biología migratoria de estas aves, saber por dónde pasan, qué comen, qué necesitan, y después las problemáticas que tienen en ciertos lugares, y moverse mucho para coordinar esos esfuerzos lo mejor posible. Yo personalmente no he participado nunca de un programa así que no podría dar mayores consejos, lamentablemente. Vale, ahí pensaba más en si debía centrarse más los esfuerzos en juntar a la ciudadanía, como el caso Sí, que comentabas antes, o sí. si acudir a organizaciones gubernamentales Para mí o privadas internacionales. ¿Dónde crees que sea como lo básico, fundamental para mí es la ciudadanía, porque las otras organizaciones no se mueven si no hay interés ciudadano, lamentablemente. Especialmente las organizaciones políticas no se van a mover si no hay interés ciudadano. Pero lo que quise decir con la respuesta anterior es que lo de coordinar, porque podemos movernos un montón acá para, por ejemplo, en un lugar puntual para proteger el lugar donde estos bichos vienen. Pero si no ocurren esfuerzos similares en el lugar donde ellos se reproducen o en lugares, podemos hacer un movimiento espectacular que no es suficiente. Siempre va a ser mejor que nada, obviamente. Pero, o sea, lo ideal es mover la ciudadanía, pero hacerlo también de forma coordinada, buscando quizás esos actores clave en cada lugar, esos que pueden mover gente y que pueden hacer que luego, con ya el interés ciudadano existente, ahí sí recurrimos obviamente a organizaciones gubernamentales o privadas internacionales, pero creo que es fundamental el interés ciudadano. Vale, mira, Víctor pregunta que si hay información de cuál es el país o los países que reciben más número de aves migratorias. Qué buena pregunta. Debe haber, pero yo la desconozco. Así que perdonen. No sé, yo imagino que, por ejemplo, ustedes en Colombia deben ser de los que más reciben por recibir todas estas especies de aves de Norteamérica, por ejemplo. E incluso las que no paran necesariamente en Colombia, sí pasan por sus cielos, así que deben ser de los más. Eso es lo que me surge como en principio, pero yo lo desconozco. Seguro debe haber información, pero yo no la conozco. Sí, seguramente porque tenemos migración del norte y del sur también. Sí, exacto. Bueno, Carlos.
Eh, bueno, un poquito saliendo del contexto de la charla, pero muy oportuno para el momento que estamos viviendo. Marcelo es un reconocido guía de tours de observación de aves en Argentina y bueno, también visita con frecuencia otros países. eh, Viaja mucho, por ejemplo, a Bolivia, a guiar tours. ¿Cómo ves el contexto del aviturismo en el continente post pandemia? Bueno, a mí me gusta ser optimista al respecto. O sea, en este momento creo que lamentablemente no alcanzamos a ver la luz al final del túnel porque recién pareciera que está empezando acá en nuestras regiones, ¿no? Pero esto va a pasar, o sea, tarde o temprano va a pasar, y más temprano que tarde, creo yo, va a ser un problema del pasado. Pero lo que es seguro es que nos está marcando a todos, y no solo a nosotros, los observadores de aves, sino a mucha gente que hoy está quizás incluso prestando más atención. Fíjense todas estas noticias que surgen en el mundo, que son en realidad, lamentablemente, son fake news, la mayoría, porque de repente no es que porque paremos toda la actividad humana un mes, se recupera así tan rápidamente el mundo, pero sí hay mucha más gente observando ahora, y mucha más gente interesada también en ver esto, la gente mirando lo que ocurre en su patio trasero. Entonces, yo creo que va a haber más interés. O sea, primero que nada, hoy por hoy hay mucha gente que se está aguantando las ganas de viajar tremendamente. Eso, de paso, respondo ahí una pregunta que estaba viendo de qué recomiendan para tratar de salir a ver las aves, más allá del aislamiento. Hoy por hoy tenemos que aislarnos, porque también para dar un ejemplo, ¿no? Porque uno podría pensar, pero yo solo salgo ahí en medio de la selva y no me ve nadie. Pero somos tantos los humanos que nunca vamos a ser nosotros, nunca vamos a ser nosotros solos, y aparte estamos dando un mal ejemplo si lo hacemos, aunque estuviera, o sea, por eso hoy la recomendación obviamente es guardarnos. Los que tienen la suerte de tener un patio, un buen jardín y eso, aprovechenla. Yo vivo en un departamento, así que no tengo esa suerte. Pero fíjense que todos estamos aguantando muchas ganas, acumulando ganas de salir. Así que yo creo que cuando esto pase, el turismo va a crecer, bueno, tremendamente. El tema es, mientras tanto, los que nos dedicamos a esto tenemos que sobrevivir y concentrarnos en eso de día a día. Pero cuando esto pase, va a salir mucha gente también va a buscar más el contacto con lo natural. Y yo creo, me gusta creer que va a haber también una nueva, digamos, en la población general va a haber un nuevo interés también por la naturaleza, un renovado interés por la naturaleza, así que creo que nos va a ir muy bien. Y en general el turismo es algo que se mueve mucho por la expectativa, no tanto sí se mueve por la economía obviamente, pero lo mueve mucho la expectativa de futuro. O sea, si uno ve que el futuro es medio malo económicamente, la gente deja de viajar, pero en cuanto esa expectativa cambia, la gente viaja. Así que esto se va a recuperar. Y ahí les recomiendo salir y disfrutar, ver con nuevos ojos todo, y disfrutar el aire libre. Yo la verdad que tengo unas ganas tremendas. Acá en Argentina ya perdí la cuenta, hace como un mes que estamos metidos, y ahora ayer anunciaron que hasta el 26 por lo menos sigue la cuarentena obligatoria, así que a respetarla y bueno, y aprovechar que de nuevo, la próxima vez que cuando salgamos de acá, de nuestras casas, y estemos en contacto con la naturaleza de nuevo, se va a sentir de otra manera y va a ser espectacular. Así que va a haber que celebrar eso. Ok, Marcelo, pues muchas gracias por tu tiempo. Nuevamente gracias por aceptar la invitación y espero que nos veamos muy pronto eh, pajareando, ya sea en Argentina o en Colombia. A todos gracias por participar y estén atentos. El próximo sábado vamos a tener una nueva charla, entonces estén atentos a la convocatoria. Gracias a todos y como dice Marcelo, en casa y aprovechen los que tengamos balcón o alguna zona verde para pajarear cerca. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias, y bueno, sigan sumándose a las charlas estas. Saludos desde Buenos Aires.